Producción audiovisual de FADE. El presente material ha sido desarrollado por la Fundación Argentina de Ergonomía con el objetivo de difundir y facilitar la interpretación y la implementación de los nuevos protocolos de ergonomía de la nueva Resolución 886 de 2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. ¿Sabías que el 24 de abril de 2015 entró en vigencia la Resolución 88615 SRT? Luego de haber incorporado en el 2003 el concepto de programa de ergonomía integrado a la legislación vigente mediante la Resolución 295 del Ministerio de Trabajo de la Nación, con el objetivo de prevenir los trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores, se vuelve a revolucionar el marco legal en Argentina, incorporando a la figura del profesional con experiencia y conocimientos en ergonomía, las mediciones de fuerza con dinamómetro y otros avances que nos colocan en la región como un modelo a seguir respecto de la legislación en materia de prevención de riesgos por falta de ergonomía en el ámbito laboral. La necesidad de unificar criterios entre los profesionales de seguridad, higiene y salud ocupacional en materia de prevención de trastornos musculoesqueléticos desde una metodología de abordaje de origen multicausal. Y es en este sentido que se hace necesario el uso de protocolos estandarizados para facilitar la prevención de estos riesgos laborales. Es importante aclarar que el cumplimiento de estos protocolos no exceptúa el cumplimiento de lo dispuesto en el anexo 1 de la Resolución 295. ¿A quién le aplica la nueva normativa? El protocolo establecido por la nueva normativa será de aplicación obligatoria para todos los empleadores que se encuentren en el territorio nacional. ¿Cuál es la obligación de la aseguradora de riesgos del trabajo? En primera medida, asesorar al empleador en el cumplimiento de la presente resolución y, por otra parte, denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la falta de cumplimiento de dicha normativa por parte de los empleadores, tanto públicos como privados. La nueva Resolución 886 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en materia de ergonomía laboral, en su artículo 1, aprueba el protocolo de ergonomía como herramienta básica para la prevención de trastornos musculoesqueléticos, que a su vez está conformado por los siguientes anexos. Anexo 1, integrado por la planilla número 1, identificación de factores de riesgo. La planilla 2, evaluación inicial de factores de riesgo, integrada por las planillas 2A, B, C, D, E, F, G, H e I. La planilla 3, identificación de medidas preventivas generales y específicas necesarias para prevenirlos. Y la planilla 4, seguimiento de medidas correctivas y preventivas. Por su parte, el anexo 2 está conformado por el diagrama de flujo, el cual indica la secuencia de gestión necesaria para dar cumplimiento al protocolo de ergonomía. Y el anexo 3, por su parte, conformado por el instructivo, el cual contiene la información necesaria para completar cada una de las planillas del protocolo de ergonomía. A continuación, analizaremos las planillas que componen el anexo 1. La primera planilla de la resolución denominada Identificación de factores de riesgo tiene por objetivo identificar la presencia de factores de riesgo que contribuyan al desarrollo de los trastornos musculoesqueléticos. Para su confección, el primer paso es identificar a todos los sectores que componen la empresa, luego listar los puestos que componen a cada sector, para finalmente detallar las tareas que se desarrollan en cada puesto de trabajo. Se debe confeccionar una planilla por puesto o por trabajador. La respuesta a esta pregunta depende del tipo de tarea que realizan los trabajadores en cada puesto. Por ejemplo, cuando los trabajadores realizan las mismas tareas durante la jornada de trabajo, siempre que se realicen en condiciones de trabajo similares, se debe completar una planilla por puesto de trabajo. Y se debe completar una planilla por cada trabajador en los casos donde se realicen tareas de características y condiciones diferentes a las del resto de los trabajadores del establecimiento, cuando el trabajador denuncia algunas de las enfermedades señaladas en el artículo 1 de la presente resolución, cuando el trabajador presente una manifestación temprana de enfermedad durante el desarrollo de sus tareas habituales, de acuerdo a lo comunicado a los servicios de medicina del trabajo y de higiene y seguridad en el trabajo del establecimiento, o de lo manifestado al supervisor, al delegado gremial
o que exista algún otro antecedente donde ello se evidencie. Para la confección de esta planilla se deberá considerar hipotéticamente que el puesto de trabajo está compuesto por 3 tareas principales. En el caso que el puesto de trabajo esté compuesto por más de 3 tareas, se agregarán las planillas que sean necesarias. Planilla 2. Evaluación inicial de factores de riesgo. A los fines de evaluar en forma inicial los factores de riesgo, de acuerdo a los factores de riesgo identificados en la planilla 1, se deberán completar las planillas correspondientes a cada uno de ellos. Al aplicar la planilla 2, correspondiente a cada factor de riesgo, podremos definir si el nivel del mismo es tolerable o no en función de cada tarea, según los nuevos estándares vigentes. En este punto, debemos hacer un alto y aclarar que se han establecido nuevos límites legales para tareas de empuje, arrastre, traslado, levantamiento y o descenso manual de cargas, exposición prolongada en bipedestación, lo que derivó en la sanción de una nueva resolución específica para determinar los mismos. Hablamos de la resolución 3345 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. El nuevo peso máximo permitido para levantamiento y o descenso es de 25 kilos, mientras que en la resolución 29503 era de 32 kilos según la tabla 1 para las mejores condiciones. Además, ahora se consideran punitivos ciertos factores como el giro sagital, las características de la carga o la cantidad de metros que recorre el trabajador trasladando la carga. También se suman otros factores como el máximo permitido para la fuerza inicial ejercida en tareas de empuje o arrastre, incorporando como obligatoria la medición de estas fuerzas mediante un dinamómetro. Para realizar la evaluación inicial contamos con las planillas. Planilla 2A, Planilla 2B, Planilla 2C, Planilla 2D, Planilla 2E, Planilla 2F, Planilla 2G, Planilla 2H, Planilla 2I. De la planilla número 2, correspondiente a cada factor ergonómico, se obtendrá el nivel de riesgo que plasmaremos en la planilla número 1, en la columna de nivel de riesgo para cada tarea. Según el resultado obtenido, siempre que se observe un nivel de riesgo 2 o 3, en ambos casos deberá realizarse una evaluación de riesgos del puesto de trabajo por un profesional con conocimientos en ergonomía. Entiéndase por profesional con conocimiento en ergonomía a un profesional experimentado y debidamente capacitado que certifique su conocimiento en materia ergonómica. Al llevar adelante los estudios ergonómicos, se deben utilizar los métodos de evaluación citados en el anexo 1, Ergonomía, de la resolución 295. Además, se utilizarán otros métodos reconocidos internacionalmente para los demás factores de riesgo. Niveles de riesgo. A partir de esta resolución, se unifica el criterio para identificar y clasificar el nivel de riesgo ergonómico de la siguiente manera. Nivel de riesgo 1. El nivel es tolerable, por lo que no se considera necesaria la implementación de medidas correctivas y o preventivas para proteger la salud del trabajador. Nivel de riesgo 2. El nivel es moderado, por lo cual se deberán implementar medidas correctivas y o preventivas para proteger la salud del trabajador. Nivel de riesgo 3. El nivel es no tolerable, por lo que se deberán implementar medidas correctivas y o preventivas en forma inmediata, con el objeto de disminuir el nivel de riesgo. A partir del estudio ergonómico, se identifican las prioridades de implementación de medidas preventivas y o correctivas para proteger la salud del trabajador y las mismas se volcarán luego en la planilla número 3. Identificación de medidas correctivas y preventivas. La planilla 3 deberá ser completada en forma posterior a la evaluación de riesgo y consta de 2 partes. Medidas preventivas generales, que deberán ser implementadas para todos los trabajadores. Medidas correctivas y preventivas específicas. Comprenden un listado de medidas a implementar para prevenir, eliminar o mitigar el riesgo. Finalmente, corresponde confeccionar la matriz de seguimiento de medidas preventivas y correctivas. En la planilla 4 se deberán enumerar las medidas preventivas definidas en la planilla número 3 y registrar el nombre del puesto de trabajo al cual pertenece, el nivel de riesgo identificado en la planilla 1, las fechas en las que se identificó el riesgo, se implementó la medida administrativa, se implementó la medida de ingeniería y la fecha en que se verificó que dichas medidas alcanzaron el objetivo buscado. El cierre de la planilla número 4 se da solo cuando la medida ha sido validada por el profesional con conocimientos en ergonomía luego de la reevaluación del puesto de trabajo.
Plazos de cumplimiento. Para la confección de las planillas 1 y 2 se estableció un plazo de 12 meses a partir de la fecha de entrada en vigencia de la norma. La vigencia de la planilla 1 es de 1 año, es decir, que se renueva anualmente, pero puede requerirse su aplicación anticipada en ciertos casos. ¿En qué casos debe aplicarse antes del año? Cuando se hayan realizado cambios sustanciales en el proceso, las máquinas, las herramientas, la organización del trabajo o el nivel de la exigencia. O cuando se haya efectuado alguna modificación a las condiciones y medio ambiente de trabajo. También se requiere la aplicación anticipada en los casos donde se haya presentado alguna enfermedad profesional o manifestación temprana de enfermedad vinculada con las mencionadas en el artículo 1 de la presente resolución o se haya producido un accidente de trabajo. Para la evaluación de riesgo y la confección de las planillas 3 y 4 se estableció un plazo de 24 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. Se debe realizar una reevaluación posterior a la implementación de las medidas administrativas y de ingeniería, con el objeto de asegurar que se haya alcanzado un nivel de riesgo tolerable dentro de los 30 días posteriores a la fecha de implementación. Un punto importante a destacar en esta norma son las firmas que se deben registrar en los protocolos. Los protocolos deberán incluir la firma, aclaración y registro del responsable del Servicio de Higiene y Seguridad, del Servicio de Medicina del Trabajo y la firma y aclaración del empleador responsable del establecimiento o quien legalmente lo represente. Como vemos hasta aquí, el panorama ha cambiado y de manera positiva, planteando un gran desafío a todos los actores de este escenario, desde organismos de control hasta aseguradoras de riesgo, incluyendo a los representantes de los trabajadores, los profesionales de la salud ocupacional y la seguridad e higiene, hasta a los especialistas en ergonomía, pero por sobre todo, incluyendo al trabajador, ampliando sus derechos y reconociendo la falta de ergonomía y los trastornos musculoesqueléticos como una problemática real que ha venido a instalarse en la agenda de la prevención. Para más información, visítenos en nuestro sitio web. Fundación Argentina de Ergonomía. Si estás listo para despegar tu carrera y querés aprender más sobre ergonomía laboral, ingresa a www.ergonomia.org.ar y www.ergolatam.org.